estamos con Graciela Mana. Graciela es del Juzgado de Familia número 1, si no me equivoco, de Misiones. ¿Estoy bien, Graciela? Sí, perfecta. Bueno, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Verónica, ¿cómo estás? Pero ¿Es muy bien, así? para nosotros es un placer hablar de acceso a justicia, ¿no? Yo te contaba cuando íbamos a hacer esta nota, la importancia de hablar de acceso a justicia y en tu caso del acceso de niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo se implementa en Misiones? ¿Qué herramientas por ahí novedosas están aplicando para lograr que efectivice este derecho de acceso a justicia? Bueno, como bien decías, Vero, soy juez de primera instancia de la primera circunscripción de Misiones, que es la más grande en cuanto a población y territorio. Soy juez de familia número 1, también el más antiguo de los juzgados en la materia. En el año 2000, ¿sí? Se creó. Y hubo mucha evolución. Tengo la suerte de tener 15 años de antigüedad en el ejercicio dentro del Poder Judicial y hemos logrado, cada uno de sus roles, los actores, tanto transformar los roles del Colegio de Abogados como el servicio directo de justicia, si se quiere, a través del Poder Judicial, tratando de desvestirnos de algunas cuestiones y poder tener una justicia, yo entiendo, más relajada, más en contacto con la gente, donde tratamos de tener una figura más amigable, y no quiere decir por eso que se pierda el poder jurisdiccional o la facultad o la potestad que tiene el juez para estudiar y decidir en base a lo que luego se desarrolle en la causa, ¿no es cierto? Y esto, gracias a Dios, ha tenido un impacto muy lindo en la cercanía que tenemos con los niños y los adolescentes. Casi todos los jueces, por, por suerte, ya somos especialistas en la materia. Como sabés, la legislación internacional, nacional y provincial en nuestro caso, ha venido actualizándose con estos principios de la especialidad en algunas materias, entre ellos es el foro de familia, porque requiere lógicamente una apertura y un diálogo con otras ciencias como la psicología, el trabajo social, la antropología, la psicopedagogía. Y dentro de esto, en el caso de los niños y adolescentes, es aún más importante, porque hoy hablamos de salud mental en el sentido abarcativo de la palabra. Sabemos que ya hoy sacamos un poco el mito de que hablar de salud mental es algo malo, es parte de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y eso puede ser permanente o transitorio lo que te esté ocurriendo, ¿no? Entonces, en el abordaje que hacemos nosotros, hacemos tratando de darle contenido siempre a los principios, a los valores que transversalmente atraviesan el foro de familia y que requieren, ¿sí?, esos contenidos abstractos, esas normas tan lindas que tenemos, tan enriquecedoras, un contenido humano específico, muy particular, que tiene que ver realmente con las características y los colores de esa familia. Y cuando hablamos de colores, ¿qué decimos? Bueno, ¿cómo está esa familia? ¿Quiénes lo integran? ¿Hay familia extensa? ¿No hay? ¿Hay un lazo afectivo? ¿Cómo está socioeconómicamente esa familia? ¿Dónde vive? ¿En el centro? ¿Vive en las afueras? ¿Este otro familiar que lo quiere ver dónde vive? ¿Hay acceso? ¿Hay medios de transporte que permiten ese contacto? Entonces, cuando vos trabajás con esas ciencias, mirando, ¿no? Desde el derecho, ¿no? Que nosotros, por supuesto, utilizamos el proceso para garantizar, ¿no es cierto?, que el orden dentro de un procedimiento judicial. Y, por supuesto, nos recostamos en todo el derecho de fondo. Pero, al ser un derecho que necesita especialidad, estas otras ciencias nos llenan de colores, nos amplían la mirada, nos dan la oportunidad de ver a las familias de manera más real y de poder comprender cuando te sentás con un niño, cuando te sentás con un adolescente, con un adulto mayor, mejor lo que te cuentan, ¿sí? Lo que la gente viene acá a exponer, porque vienen para que uno los acompañe en un problema. Nosotros que somos muy dedicados y con mucha vocación al derecho, sabemos que no siempre el problema se va a resolver, va a dejar de existir. Si hay una incapacidad, la incapacidad no va a dejar de existir, ¿no es cierto?
Lo que va a ocurrir es un acompañamiento, es una planificación de cómo desarrollamos ese problema o cómo lo organizamos mejor con los recursos de la familia, cuando no hay tanto recurso a la familia, el Estado de manera secundaria responde ante las necesidades familiares. Y así es un trabajo, yo creo que en nuestro fuero ha avanzado mucho, se respeta mucho esas ciencias, esos dictámenes o esas sugerencias que el juez con mucha nobleza y con humildad tiene que tomar para poder enriquecerse a la hora de resolver una cuestión referente a un grupo de familia en particular. Así que yo creo que mucho del acceso hoy, que nosotros tenemos las normas de Brasil, ya sabemos, la verdad que normativamente tenemos muchas normas que son de un alto nivel enriquecedor en cuanto a los derechos humanos, ¿no? Nuestra Constitución misma. Pero, como les digo, el acceso tiene que ver con hacerlo real, ¿no es cierto? Con hacerlo efectivo. Cómo sale la persona de los lugares a los que tiene que acceder. Ahí uno realmente tiene que hacer esa valoración de cómo se sintió. Entonces fue un lograr desprenderse, es decir, bueno, si bien ejerzo un cargo unipersonal, ¿cómo tomo esas sugerencias de estas especialidades? Entonces, el acceso es eso, poder despojarse un poco de algunos principios que hubieron antes, que han servido en su momento, pero que la verdad que la sociedad ha avanzado, los derechos humanos van ganando terreno, las personas que ejercemos con vocación, espacios, estamos en un estudio constante, aprendiendo de los demás y tratando de brindar al justiciable, a la comunidad en sí, un mejor servicio de justicia que nos legitime también ante la mirada de la sociedad. ¿Qué pasó? Entonces, lenguajes claros. ¿Percibiste algún cambio con el nuevo código? Cuando el código dice que, bueno, que la voz de la niña, el niño adolescente tiene un valor y el código lo pone como en valor, ¿no? Lo valoriza. ¿Percibiste un cambio a partir de eso? ¿Hay un cambio en escuchar y en valorar lo que está diciendo ese menor? Totalmente. Eso que vos estás diciendo es un poco... no fue antes, ¿no? Porque como nosotros sabemos, esta regulación del código que hoy está escrita viene dada de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no es cierto? Ya incluso algunos códigos procesales de algunas provincias ya estaban, como en el nuestro, que tuvo una reforma en el 2014, pero venía anterior, ¿no es cierto?, tomando de mucha doctrina y de mucha jurisprudencia, donde los jueces realmente se recostaban en la voz y en la autodeterminación de esos niños y adolescentes que peticionaban de manera directa en audiencias. Y hoy, por suerte, porque también esto hay que decir la verdad, se recuesta en algo económico, hoy se cuenta con la posibilidad de tener una escucha directa o indirecta. De acuerdo a la edad del niño, por lo general ocurre esto. Directa, ¿qué quiero decir? El juez se puede sentar a conversar con un niño, un adolescente, porque ya su edad y grado de madurez le permite esa posibilidad. Indirecta, ¿qué ocurre? Quizás en algún niño. Ahora tuvimos una audiencia muy linda, por ejemplo, con un nene donde la psicopedagoga nos sugería que no los traiga porque tenía un pequeño retraso emocional, ¿sí? Nosotros no sabíamos hasta qué grado era, entonces fueron la trabajadora social y la psicóloga, y como la verdad estaba en su ambiente de tranquilidad, hicieron la escucha indirecta, pero a la vez me pudieron hacer una videollamada con él porque él estaba tan contento con la visita y con participar en esas preguntas que las chicas le iban haciendo respecto de cómo organizarse con su mamá y su papá, y él logró estar tranquilo para poder expresarse. Entonces, la verdad que hoy tenemos muchísimas herramientas, una de ellas, una gran amiga, y después de la pandemia, que fue hace tan poco y no está mal recordarlo y recordarlo, cómo salimos todos, la sociedad, la comunidad judicial, me refiero a toda la comunidad judicial, auxiliares, colegios de abogados, poderes judiciales,
Salimos, nos enfrentamos a eso, no se detuvo, tratamos de seguir respondiendo los pedidos de la sociedad y usamos y pudimos usar de buena manera los, lo que, todo lo tecnológico que estaba por ahí a disposición y todavía nos generaba un miedo, su utilización. Hoy casi todas las provincias están digitalizadas, nosotros tenemos a partir de este año el expediente digital 100%, y bueno, empezamos con la oralidad, también solo en fueros civiles, pero hay, como te digo, ¿ves? Se van rompiendo barreras que tienen que ver con el acceso. Y ahí cuando hablamos de acceso, por supuesto, hablamos de grupos de minorías, discapacitados, en nuestro caso acá tenemos asentamientos indígenas también, entonces, eh, bueno, tratar de ver o tener una apertura ante todos esos grupos y cómo logran el acceso. El recurso tecnológico es, por supuesto, uno de los más maravillosos que te puedo decir. En pandemia yo seguí tomando audiencia con los chicos, seguí viendo a los niños que lamentablemente por alguna circunstancia transitan un tiempo en hogares, ¿sí? Entonces me permitió a mí como cargo seguir saludándolos, teniendo un contacto con ellos, que ellos supieran que sí existía su juez todavía y que estaba ocupándose de ellos. Entonces realmente ha sido una herramienta maravillosa. Me quedo Eh, pensando en esos casos, ¿cómo se trabaja o si hay una relación con las escuelas y los clubes? Porque me quedo pensando en la ESI, me quedo pensando que a partir de la educación sexual integral hay sí. niñas y niños que se han animado a hablar o inclusive contar cosas que pasan en su casa, casos de abusos tremendos que gracias a la ESI han salido a la luz. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay una relación, la escuela, el club, tiene una vinculación rápida con el Poder Judicial, con la justicia para Mira, la alerta? ahora cuando vos me decías, ay, Graciela, tenía miedo que no te comentaba que salía una audiencia, que es una protección de niña, donde una docente es la que inicia la denuncia a través de este vínculo que logra de confianza con el alumno, en este caso es una niña mía de 11 años, y donde ella le cuenta, adentrándonos en el estudio, ya tiene una patología médica también, entonces bueno, estamos trabajando, tiene un certificado de discapacidad, así que bueno, siempre la verdad que el funcionario público, tanto en salud como en educación, es parte del sistema de justicia. Es parte, porque dentro de muchas leyes tienen hasta la obligación funcional de denunciar. Deben, no pueden, deben. La ley de violencia así lo dispone, por lo menos en la provincia acá, y para nosotros son realmente una herramienta fundamental para que el niño tenga un real acceso ante una situación que puede estar vivenciando. Respecto a la aplicación de las tesis en sí, nosotros conversamos mucho con los chicos acá, por ahí sí te puedo contar que algunos niños de los hogares sí han recibido capacitaciones en ESI, pero bueno, también depende de la institución cuánta aplicabilidad dé a esa normativa. Pero por supuesto que está vigente y para nosotros, te digo desde ya, el docente, el policía, el profesional de salud es un compañero de trabajo, porque ante una manifestación de este profesional, nosotros movemos toda la aparatología porque obviamente el profesional por algo lo está haciendo y está poniendo a conocimiento de la justicia a los fines de que se realice, ¿no? Un acompañamiento o una investigación para saber cómo se encuentra el niño, la niña o el adolescente. Uh-huh. ¿Qué pasa qué pasa con esas denuncias de adultos que fueron vulnerados sus derechos cuando eran niños o niñas? Bueno, nosotros, si te referís al contenido sexual, o sea, lo que refiere a ese tipo de delitos contra la persona, son de competencia del fuero penal, no mío, ¿viste? Nosotros lo que hacemos acá, cuando un niño también manifiesta, obviamente, no se lo revictimiza, lo que la persona quiera decir se dice, no se sigue preguntando tampoco, ¿por qué? Porque sí o sí no es fuera de mi competencia, entonces yo tengo que instruir al penal
y no le puedo estar preguntando cosas que después en el área penal le van a preguntar para evitar un doble relato. Entonces, bueno, por supuesto, todo el equipo que toma audiencias cuando son niños y adolescentes estamos extra formados para evitar ese doble pregunta, doble pase por ese discurso, ¿no es cierto? Cuando tiene que ver con lo penal, se instruye con el fiscal penal en turno. He escuchado por ahí que la figura del abogado, ¿viste? Esa figura de la abogada o el abogado del niño o la niña, a algunos les parece algo novedoso y que está muy bien. En otro lado lo he escuchado medio resistida a la figura del abogado de niños y niñas o adolescentes. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo evaluás? Y mira, primero que es una legislación vigente, así que como toda hay que respetarla, porque son roles distintos, por algo los que estudian las legislaciones tratan de cranear, por así decirlo, cómo acompañar, ¿no? Legislativamente la problemática de niñez y adolescencia. En la efectivización de la medida, es una medida excepcional. No todo expediente va a necesitar un abogado del niño, es súper excepcional. ¿Por qué? Porque el niño está representado por sus progenitores. Si el progenitor que inicia una causa está defendiendo a su hijo, se presenta en representación de y tiene el ejercicio de la responsabilidad parental, no, el niño no necesita abogado. Entonces, es la verdad, en muy pocos casos es de aplicación. Pero es por eso, porque el niño ejerce su representación a través de sus padres. Pongámosle en un alimento, en un cuidado, en una restitución de niño. ¿Qué pasa? ¿Cuándo aparece por lo general esta figura del abogado del niño? Puede ser cuando un padre o ambos padres digan que el otro padre está influenciando al niño o así. Ahora, si el niño no lo pide, vos en audiencia, el niño no siente esta necesidad, puede hablar directamente con el juez, puede tener los informes psicológicos sociales, está representando por el artículo 103. El artículo 103 está dividido en dos partes. La representación complementaria, que es la que vela por la aplicación de los derechos y garantías de los niños, estén los padres o no. La principal, que es la segunda función del 103 de los defensores oficiales, tiene que velar por buscar el mejor interés del niño cuando no hay figura de responsabilidad parental. Claro. Entonces, todas estas normas conviven, y en esa convivencia es cuando se va a aplicar una o no, otra, porque si no voy a generar una multiplicidad de actores dentro del proceso que no hacen falta. Claro. Y siempre tenemos que tener un pilar de principios, ya lo decía Ronald Working, cuántas cosas, los valores, entonces hay que ver si hay qué principio aplico mejor, tengo que ser una justicia más acelerada, un principio de oficiosidad, qué tengo que hacer para que se garantice todo, no generar a veces, disponer un abogado del niño para que haya otro actor, donde el niño, si tiene un abogado, tiene que poder ejercer de alguna manera, la manera más sencillita, el petitorio a ese letrado. Claro. Porque es un abogado. Es el que va a patrocinar el pedido del niño de manera directa. Entonces tiene que tener una autodeterminación para poder expresar, aunque sea en un lenguaje muy simple, debido a su edad, pero tiene que ser algo que él quiera distinto a lo que están pidiendo sus padres. Claro. No estamos generando más tirantes dentro de esa familia, cuando nosotros lo que tenemos que ser es un nexo de armonización para la convivencia familiar, en una casa, en dos casas o en tres casas. Porque la realidad es que el niño sabe de amor nomás. Si vos te sentás a hablar, y le decís, ¿vos querés que te quieran? Y el nene lo primero que te va a decir es que sí. ¿Y cómo podemos hacer para que te quieran y que todo esté más tranquilo? Y él solo te va diciendo, si no se llevan bien, yo le digo, ¿cómo se llevan? Así, pulgar, de alguna manera te llevan.
te dicen, buscar trabajo, y cara. Y claro, cuando vos lográs no juzgar a su familia, no juzgar porque cuando ocurren cosas por ahí no tan tranquilas en una familia, no es que el niño viene contento, está triste de que pase eso en su casa, pero también decirle, bueno, pasó eso, pero podemos tratar de que no pase más, darle un poco de esperanza, darle contenido al fundamento de por qué le pedimos que venga, cuán importante es que hable. Entonces, al legitimar su palabrita o su manera de expresar y darle sentido, cuentan, hablan, proponen. La verdad que es muy, muy lindo ver. Nosotros tenemos en la sala de audiencia unos libros de derecho que le pedí a la autora, una juez de Buenos Aires, que me los prestó. Son de su autoría, están publicados. Para cuando ellos no le... Porque algunos nenes vienen explicados de qué es una audiencia y por qué se los invita, y a otros quizás no les supieron explicar. Entonces el primer tramo de la audiencia es como de relajación, ¿para qué te hicimos venir acá? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Bueno, así que lo primero es eso, reírnos un poco, mostrarle que también acá somos vecinos, madres, tíos, que tenemos hijos, abuelos, un poco mostrar eso, ¿viste? Entonces la comunidad va ejerciendo sus roles, se van sintiendo un poco más de justicia, cuando la entienden. Claro. Cuando la entienden. Entonces es importante eso, el entendimiento, el poder como operadores transmitir de manera clara, simple, que en cualquier edad puedan entender por qué vinieron. Y después proponer lo que sea para transitar las situaciones, que a veces es un problema y otras veces es muchos problemas complejos, que vamos desgranando, que vamos tratando de ver algunas posibilidades para acompañarlos y para que se armonice lo que están transitando, ¿viste? Me quedé pensando, Graciela, mencionaste el tiempo, y la verdad es que en el fuero de familia el tiempo de los adultos no es el tiempo de las niñas, niños y adolescentes. Y es más, cuando la justicia es lenta, ya deja de ser justicia. ¿Cómo se maneja eso? Que tiene mucho que ver con el acceso a justicia, el tiempo. Bueno, también es importante, y acá hay que hacerse cargo y decir las cosas, la justicia no es solo el juez, no es solo el juzgado, hay otros operadores. Entonces hay que ver también cómo ejerce cada uno su rol, ¿sí? En las protecciones, ustedes saben, o en las situaciones de adoptabilidad, el juez tiene un rol, y después tenés los ministerios que también te presentan escritos, trabas o no, pero tienen su participación. Pueden tener la familia biológica después posibilidades de defensa como apelaciones. Bueno, hay todo un proceso que quizás se simplifica en la justicia es lenta. No, el ejercicio conjunto de esos derechos complejos genera a veces realmente tiempos que para la niñez no son positivos, ¿sí? Todos los que realmente trabajamos y vamos dejando nuestra juventud acá, con orgullo puedo decirte que hace 15 años el Poder Judicial me recibió, he hecho carrera de secretaria muchísimos años, he estudiado mis 2 posgrados acá adentro, trabajando, formándome constantemente, pero no depende solo de un rol. Entonces hay que estar muy comunicados, hay que tratar de mantener siempre el respeto de cada rol. Como te digo, por ejemplo, me decís el abogado, que acá también tenemos el defensor de los derechos del niño, que es otra figura, que también en algunos procesos tiene participación. Y a veces yo te digo, la múltiple participación tampoco genera el acotamiento de plazos. Claro. Entonces, bueno, es un camino que hay que ir viendo cada caso en particular. Yo la verdad, sí, en este punto abrazo con todo mi corazón al Código Civil y Comercial de la Nación,
por los plazos, porque se ha animado con y es así, se ha animado y ha sido fuerte al escribir en el 607 plazos, a los que yo abrazo y realmente nos ha dado a los jueces más fundamento y más respaldo, ¿sí? Porque realmente hay cuestiones que si no se pueden revertir, hay que ponerles, hay que resolverlas. Y como te digo, ahí vos decís, bueno, cuando dictás una adoptabilidad, lógicamente hay un duelo, hay una pérdida, hay una tristeza, claro que la hay, porque nadie desconoce el valor, todos somos abanderados de la familia biológica, que es la que ven nacer, pero cuando eso no puede ser, existen otras maneras de maternar y parentar. Entonces, bueno, cuando eso no es saludable para el niño o el adolescente, tenemos esas herramientas para la vida saludable de nuestros niños y adolescentes. Entonces, realmente esos plazos que han sido colocados en el Código Civil y Comercial han sido muy esclarecedores y de mucho respaldo a los jueces que trabajamos en la materia. Hay que luchar por plan. Claro. Me quedé pensando cuál es tu sueño. ¿Qué harías para... ¿Qué te gustaría hacer o qué poder, yo? ¿Estás tranquila en tu casa? ¿Qué soñás para el acceso a justicia? ¿Qué soñás para los juzgados de familia? Mira, la verdad es que mucho se está cumpliendo. Mi sueño era tener un equipo interdisciplinario donde no hablarme y contestarme sola en algunas cosas que yo no llegaba a poder ver, ¿no? O sea, realmente hay que desvestirse mucho culturalmente, comprender que no todos tenemos las mismas posibilidades, ver cuándo sí podemos desarrollar herramientas en las personas y cuándo no. Entonces, trabajar con otras ciencias realmente nos da una solvencia, nos permite descansar de otra manera a los que nos toca decidir sobre la vida de la gente y a los que realmente no nos pasa por al lado el hacerlo. Al contrario, uno se va pensando, yo hoy me voy a ir pensando en Mía, a ver cómo hago, qué pasó con Mía, cómo hago. Realmente, entonces la voz de los equipos interdisciplinarios ha sido realmente un abrazo en el ejercicio diario del trabajo. Y después, bueno, vos conocés todo lo que es lenguaje claro de sentencias, el poder te reivindica un poco como juez. Yo siempre quise hacer sentencias más cortas, más sencillas, ¿viste? Y bueno, eso también se fue dando con el tiempo. Hoy la verdad que hacer una sentencia que no quiere decir que tenga menos contenido jurídico, porque en su total lectura sea sencilla. Y no me refiero a hacer una transcripción de toda en carta, porque no es eso. El lenguaje sencillo va mucho más allá. Es algo que vos puedas darle a leer a una persona adulta y lo entienda, con el uso del lenguaje que dan en las escuelas. O sea, un lenguaje que sea accesible a las personas. Entonces te digo que con mucha emoción, este año que me recibí de maestría, de la maestría de la UBA, que estuve esperando tanto que me corrigieran mi tesis, me hicieron una pregunta parecida porque los primeros años de mi carrera me dediqué a la violencia familiar y de género. Y le digo, la verdad que el haber tenido respuesta a la creación de más juzgados de familia que representan el acceso, porque el volumen para el que opera nos limita mucho también. O sea, no es lo mismo tomar 5 audiencias por mañana que tomar 10. ¿Sí? No es lo mismo para el que opera, porque no está lo fresco, no ves alguno de esos colores de ese arco iris. Entonces, la respuesta por ahí que hay del Estado en la creación de estos equipos interdisciplinarios, de los juzgados, a pesar de tener leyes extraordinarias, porque lo que siempre hubo en Argentina es un país que siempre enseguida va firmando los tratados, va haciendo los protocolos, saca las leyes nacionales. Nuestra provincia, no
por hablar, tirar flores de la provincia, pero tenemos un digesto de género, como te digo, el código procesal, cuando ya se había aprobado, viste que estábamos con el código ahí, ya en el 2014 tuvimos un año de comisiones, donde también pude participar para reformar la legislación y para esto que vos decís, bueno, se plasma que la audiencia con el niño es obligatoria. Claro. A pesar de que ya estaban los tratados internacionales que nosotros habíamos adherido, por eso te digo, pero da más legitimación, porque como te digo, la codificación da siempre como esa fuerza, tanto lo procesal como lo de fondo, en la ejecución de la manda, ¿viste? Así que, bueno, la verdad que muchos de los sueños, te voy a ser sincera, los pude ver en esta transición y siempre apelando a que sigamos mejorando. Por eso voy un poco a lo que te dije al principio. La pandemia fue hace poco. No dejemos de felicitarnos por eso. ¿Cómo salimos de eso? Realmente nosotros no paramos, no dejamos de trabajar. Por ahí podría haber sido mejor, no lo sé. Pero se utilizaron recursos, se siguió. Entonces no vayamos para atrás. Lo que tecnológicamente fue viable, apoyémoslo, sigámoslo apoyando como sistema. Y por eso digo, sistema judicial somos los que operamos, todos. Desde los justiciables, que son los que vienen, la comunidad, la sociedad en sí, las colegiaturas de abogados, los entes administrativos que trabajan con los poderes judiciales. Entonces todos tenemos que tratar siempre de hacer ver cuando aparecen herramientas nuevas, de tratar de ser lo más modernos que podamos, de enriquecernos unos a otros, y cuando no está funcionando algo, con respeto, poder manifestarlo, requerir las transformaciones que correspondan. Y bueno, eso, que no nos cansemos. Todo lo que está. Claro, me quedé pensando, Graciela, antes de la pandemia no hacíamos entrevistas por Zoom. Mirá vos, ¿no? Ya existía la herramienta, no la conocíamos y no hacíamos entrevistas por Zoom. Ya estaba, y ya estaba. Entonces, decir, el defecto, que no nos hace menos. Decir, totalmente. ¿Cómo no lo usábamos? Y yo por ahí tengo niños, no sé si alguna vez viniste a Misiones, te invitamos. Sí, bueno, me encanta Misiones. Tengo niños en Puerto Rico, no es tan lejos, pero me queda 1:40 de acá, ¿sí? De acá. Entonces, de vuelta. Me cuesta ir, ¿viste? Tengo niñitos en Alén, que estoy a 1:10, ponele, ¿sí? Entonces, el acceso, el poder decir, bueno, listo, no importa, lo llamo, estoy acá. Por ahí no es lo mismo, ¿sí? En algunas cuestiones no es lo mismo. Pero de alguna manera te da. Hay veces, yo por ejemplo, no podíamos trabar la litis, una cuestión no tan delicada. Te voy a decir, un divorcio, no se quieren ni ver, ya cada uno quiere su libertad. Hoy, gracias a Dios, la vida se ha extendido de golpe. Hace 50, 60 años, la gente vivía hasta los 60, qué sé yo. Mi abuela cumplió 87 ayer y sigue mandando toda la familia. Porque se ha extendido un poco más la vida acá, nuestra gente mayor extendió. Entonces a veces tienen 1, 2, 3 proyectos de vida y bueno, nosotros aceptamos y acompañamos eso. No tienen que quedar atados. Entonces la tecnología permite hacer notificaciones, hacer saber al otro, respetar esa bilateralidad de la acción, pero sin sujetar a la otra parte al freno de que no viene y no lo puedo notificar. Claro. Es maravilloso. Yo te digo, yo realmente en estos últimos tiempos solo veo cosas lindas, siempre esperanzadas en seguir, ¿no? Que sigan apareciendo cosas que nos ayuden a mejorar el tiempo, que siempre es el gran tema a charlar, ¿viste? Y bueno, a simplificar los procesos, siempre respetando el derecho que tiene cada uno de hacer su presentación y su defensa, ¿no? Graciela, te agradezco un montón este ratito que nos dedicaste. No, Vero, por favor, a vos, a la FAM, y bueno, siempre a disposición. Un beso.
Beso a todos Misiones. Ya Gracias, volveremos, ya Vero. volveremos a Misiones. Dale, te esperamos encantados. Chao, Graciela, gracias. Pero chau, chau.